Un placer saludarles a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que siempre están pendientes de su programa Pulso de la Nación. Les saluda el periodista Epifanio López. Muchas gracias por dejarnos entrar ahí, al interior de su hogar, a través de Suyapa TV. También a quienes están con nosotros a través de las redes sociales y los cientos de Honduras y Centroamérica que están con nosotros a través de Suyapa TV. Suyapa FM Estéreo y las redes sociales, estamos con ustedes a través de Pulso de la Nación. Queremos invitarles a ver a ustedes este comentario, observaciones que en su momento hace el señor analista económico Oppenheimer. Él es de la cadena internacional de noticias CNN. Este comentario nos ayuda para poder entrar a la temática de hoy. Le solicitamos a nuestros amigos de producción entonces que vayamos con este comentario del señor Oppenheimer. Somos los campeones mundiales de la falta de crecimiento económico, los campeones mundiales del estancamiento económico. Fíjense las cifras del Fondo Monetario Internacional. La economía global va a crecer un promedio del 3.2% este año, la de todo el mundo en conjunto. Si miramos por regiones, la economía de Asia va a crecer un 6.2%, la del África subsahariana va a crecer un 3.4%, la de la región del Medio Oriente, el norte de África, Afganistán y Pakistán va a crecer un 3.4% y la de América Latina solo un 0.6%. ¿Por qué crecemos tan poco? Hay muchas razones, pero quiero resaltar dos de las que he hablado mucho en mis libros. La primera es que en América Latina no hemos terminado de darnos cuenta que estamos en la era de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual o el petróleo o las materias primas valen cada vez menos. Y mientras los asiáticos han creado una meritocracia educativa en que los estudiantes estudian cada vez más y cada vez mejor, en América Latina la calidad educativa se está quedando cada vez más atrás. En nuestra región hablamos demasiado de los héroes del pasado y demasiado poco de los innovadores del futuro. Una vez escribí, al volver de un viaje a China y Singapur, que mientras los asiáticos viven guiados por el pragmatismo y están obsesionados por el futuro, los latinoamericanos vivimos guiados por la ideología y estamos obsesionados por el pasado. Y el mejor ejemplo, del que he hablado muchas veces, es comparar nuestros billetes, nuestra plata que usamos todos los días, con las de ellos. En América Latina, nuestros billetes muestran a nuestros próceres de la independencia. En Singapur, señor director, ¿podemos mostrar la imagen de un billete de Singapur? En Singapur, los billetes de Singapur muestran una universidad con un maestro, sus estudiantes, y abajo se puede leer una palabra: educación. O sea, mientras nosotros veneramos a nuestros próceres del pasado, ellos veneran a los innovadores del mañana. La pregunta que compartimos también con ustedes: ¿por qué crecemos tan poco? Es el interés que también hoy nos lleva a hacer nuestro programa de este día acerca de ese crecimiento económico. Para dialogar un poco sobre este tema que nos oriente, estamos con el especialista en economía y también trabaja muy de cerca con las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, el licenciado José Melchor Rodríguez. Melchor, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme nuevamente al gustado programa de Pulso a la Nación. Y bueno, aquí estamos para disertar un poco, ¿verdad?, sobre cuál es la situación, cuál es nuestra forma de pensar, que no es la única ni absoluta, ¿verdad? Sí, correcto. Pero sí tener tal vez algunos puntos un poco disonantes de lo que generalmente se maneja dentro de la economía. ¿Comparte algunos de los criterios, pensamientos de este economista internacional Oppenheimer? Sí, es bastante interesante Oppenheimer, ¿verdad? Cuando viene y hace un señalamiento en uno de los principales esquemas, que es la parte educativa. Exactamente. Algo que como economistas muchas veces no nos metemos en otros campos que no nos corresponde, pero sabemos que si nosotros en la parte educativa no hacemos un cambio, porque en Honduras seguimos educando de una manera muy atrasada, esa es la verdad. Fíjese que algo muy interesante es que, por ejemplo, hablando de nuestros próceres, porque mencionaba que a veces recordamos mucho nuestros próceres, Francisco Morazán en aquel entonces a nivel de lo que era Centroamérica, él utilizó un método educativo llamado Lancaster,
era muy evolutivo en aquel momento, era revolucionario, por decirle algo, ¿no? En comparación de toda Europa, era traído ese método para instalarlo en lo que era Centroamérica. Sin embargo, cuando él es asesinado, lo primero que hacen es abolir ese método de educación y nos volvieron a retroceder, pero años, son décadas y fueron centurias ya con el paso del tiempo. Entonces, esto de la parte educativa generalmente no es tocada dentro de la parte económica, pero es fundamental. Podríamos decir que es la pieza angular que podríamos utilizar nosotros, porque si no tenemos a un personal, no tenemos a una población bien educada, va a ser difícil que nosotros enfrentemos un buen futuro. La educación no se está viendo como pieza clave para ese crecimiento económico. Por ponerle un ejemplo, pueden ver que ya va a ser un proceso de graduación de muchos colegios en este momento, muchas universidades. Que está en crisis. Bueno, por lo menos graduación del sector primario, secundario está en crisis, sí, no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Estamos sacando niños con un programa educativo muy atrasado, donde los niños realmente no conocen la realidad, qué es lo que está sucediendo en el futuro, qué es lo que está sucediendo en otros países, en otros continentes que están mucho más avanzados, y sería fácil realmente en Honduras dar un borrón y cuenta nueva, porque yo votaría todo el sistema educativo tal como es actualmente, porque es arcaico de mi punto de vista, e instalaría uno de los mejores países, digamos, o modelos educativos de otros países, ¿no? Entonces, eso es fácil hacer esos cambios. Lo que pasa es que en Honduras generalmente somos como muy reticentes a hacer los cambios. Tenemos imágenes ahí, por ejemplo, de esta visita del Fondo Monetario Internacional y entramos ya en materia en ver esta temática sobre el crecimiento económico en Honduras. Siempre las noticias están en torno a esa buena noticia para el país, que hay crecimiento económico en Honduras. Pero muchos se dicen, igual me hago la pregunta y se la paso a usted, ¿dónde está ese crecimiento económico? Parte de eso es que entendamos cómo funciona la economía y generalmente para eso hay que estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Oppenheimer habla de que hay que ver hacia el futuro, no solo estar viendo hacia el pasado. Habla de que debemos tener a la gente con un nivel educativo adecuada, ¿no? Y si usted ve esa mesa de los que están en el Fondo Monetario, todos están tomando la parte económica y lo que menos encuentra usted son economistas. Revise esa mesa, digamos, que están negociando con el Fondo Monetario, ahí encuentra a una abogada, encuentra una psicóloga, encuentra a alguien que estudió de la parte de ingeniería mecánica o industrial, pero lo que menos encuentra son especialistas económicos ahí sentados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no comprenden todavía cómo funciona la economía. Ellos quizás tienen una visión muy particular y muy segmentada de cómo es la economía, pero no tienen esa visión global. Y eso es lo que está diciendo de cierta forma Oppenheimer, que hay que ver a aquellas personas que tienen sus capacidades y que están más allá, están viendo hacia el futuro. Porque nosotros tenemos, cuando trabajamos en la parte económica, tenemos una diferencia entre las otras líneas de pensamiento. Por ejemplo, la gente que está, y usted lo puede ver ahí sentado, ellos generalmente nosotros llamamos que son apagafuegos o bomberos. En cambio nosotros cuando hacemos una planificación como economistas hablamos de 15, 20, 30, 40, 50 años. Entonces nuestra forma de pensar es muy diferente a la de las personas que no llevan una formación económica. Respondiendo a un programa de 4 años, como suele hacerse. Entonces, por eso no crecemos, porque estamos cada vez innovando y no innovando, sino que estamos improvisando. Llega otra persona dentro de 4 años que no conoce lo que va a hacer, entonces tiene que aprender por lo menos durante 2 años a entender un poco. Entonces venimos improvisando siempre. No es como que usted tenga, antes recordemos que estaba la Secretaría de Planificación, teníamos especialistas en los temas y cada uno de ellos tomaba su área, ¿verdad?, que le correspondía, y por eso nosotros teníamos un mejor crecimiento en aquellos años que quizás ahora. Entonces, ¿qué pasa? A partir de hace muchos años lo que era planificación se ha botado y eso va al traste. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre seguimos en la improvisación y eso es algo muy dañino para la parte económica porque, en primer lugar, un país que solo pasa improvisando no me da seguridad, si yo soy un inversionista, de qué es lo que va a suceder en el país en el corto y en el mediano y no digamos en el largo plazo. Pero para nosotros puede hacer que esté improvisando, que esté viendo en el día a día, pero al sector empresarial sí hay crecimiento. No, porque también ellos, recordemos que el Estado lo primero que debe dar, ¿verdad?, o los gobiernos, es establecer una plataforma en la cual me tiene que dar seguridad para que yo haga mis inversiones. Y si a cada momento usted está haciendo cambios de personal y en segundo lugar usted está tirando políticas muy indiscriminatorias, ¿verdad?, entonces no me da esa seguridad para que yo pueda hacer una expansión y hacer un pensamiento de una planificación a un largo plazo o a un mediano plazo. Entonces, yo me voy a retener durante un momento de las inversiones mientras veo qué es lo que realmente está sucediendo en la economía, cuáles son las decisiones que están tomando. ¿Cómo entender ese crecimiento económico en relación a
a los porcentajes de pobreza, porque se está previendo, a inicio de año se mencionó que iban a haber cerca de 160,000 pobres más en Honduras. Pero se habla, después de las reuniones del Fondo Monetario Internacional, felicitan a Honduras que hay un crecimiento económico positivo. Es que la parte económica también, tenemos que comprenderla que son de dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto macroeconómico y el otro la microeconomía. Y generalmente cuando nosotros hacemos análisis o vemos los reportes hacia el Fondo Monetario, todo lo que hablamos es macroeconómico. Entonces, lo que no necesariamente la macroeconomía tiene mucha, o sea, que se ve reflejado en la microeconomía. Muchas veces se da un divorcio cuando no tenemos políticas adecuadas y que no están concatenadas unas con otras. Entonces, ese es uno de los grandes problemas en el caso de Honduras, donde es cierto, se presenta que tenemos un crecimiento, no el mejor quizás, ¿verdad? Pero sí tenemos un cierto crecimiento en el país. Pero ese crecimiento todavía no es el necesario para que realmente nosotros pudiéramos decir que podemos salir de los estadios de pobreza en los cuales se encuentra. ¿Por qué? Porque este crecimiento económico del país se está dando regularmente en pequeños sectores. 2 o 3 sectores de todo el sistema económico. Y dentro de estos sectores económicos, de estos 2 o 3, se está acumulando en ¿qué? 10 a 12 familias toda la riqueza. Entonces, por lo tanto, es como que nosotros aquí estemos 5 personas, pero uno de nosotros es millonario y los demás somos pobres. Y ese millonario vuelve a ganar la lotería, por ponerle un ejemplo, y vuelve a ganarse otro millón. Entonces, al hacer la distribución entre los 5, pareciera que nosotros obtenemos parte de esa riqueza, lo cual no es cierto. El millonario sigue siendo más millonario, que es lo que está sucediendo en Honduras. Esos grupos de poder, esos grupos millonarios siguen siendo cada día más millonarios y se va alejando lo que es la gente más pobre y por eso se va ensanchando esa brecha. Y ya no encontramos esa que antes era un poco más fácil, ¿verdad? Poder determinar los bloques que habían dentro de la economía y ahora no, se va ensanchando esa brecha entre los que sí tienen y entre los totalmente desposeídos. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa, luego regresamos para seguir dialogando, comentando un poco acerca de este crecimiento. El Fondo Monetario Internacional menciona que hay noticias buenas para Honduras porque estamos creciendo económicamente. ¿Cómo poder ver traducido este crecimiento económico también para la microeconomía, que es el interés central, me imagino y me atrevo a decir, de la mayoría de población en nuestro país? La pausa, ya retornamos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros a través de su programa Pulso de la Nación. A ustedes que están con nosotros a través de Suyapa FM Estéreo les saludamos y también deseamos para ustedes pues que estén pasando bien con nuestro programa y sacando ahí sus conclusiones. El Banco Mundial menciona que en años recientes Honduras ha registrado la segunda tasa de crecimiento económico más alto de Centroamérica, superada solo por Panamá. El crecimiento de Producto Interno Bruto del país alcanzó el 4.8% en el 2017, 3.7% en el 2018 y se prevé que crezca un 3.3% en el 2019, por encima del promedio en Centroamérica y muy por encima del promedio en América Latina y del Caribe. Esta, según algunas consideraciones del Banco Mundial de Honduras, reitero, 3.3% se prevé que sea el crecimiento económico para Honduras en el 2019. ¿Cómo entender esta cifra? El 3.3% de crecimiento en Honduras este año, Melchor. Bueno, parte de esto es que recordemos, nos está diciendo que estamos teniendo un crecimiento vegetativo, que le llamamos la parte económica, porque si nosotros tenemos un crecimiento poblacional que anda entre el 2.5 al 3% y nuestra tasa de crecimiento anda generalmente entre un 3%, un 2.8 a un 3.3%, que es el planificado para este momento, entonces al final el crecimiento efectivo es mínimo. Claro, si lo comparamos con toda Latinoamérica, y recordemos el dato también que da Oppenheimer, ahí decimos, sí, Honduras ha estado creciendo, pero cuando venimos nosotros y lo comparamos
comparamos, digamos, con los países asiáticos, que esos crecen de 6 al 10%, entonces no tenemos un crecimiento. Y aparte de eso, es que no es el hecho de que crezcamos solo a un 3%, sino que el hecho es que ese crecimiento esté en una mejor redistribución de la riqueza hacia aquellas personas desposeídas. Ahí es cuando hablamos nosotros que sí hay un desarrollo de un país, que es el otro término. Uno es crecimiento, que efectivamente se está dando en Honduras, y otro es el desarrollo, que son totalmente diferentes las situaciones, porque para que haya ese nivel de desarrollo, de este crecimiento económico, tendría que haber un traslado de esa riqueza hacia lo que es aquellos sectores más desposeídos, para que hablemos nosotros de un desarrollo. Entonces, sí se puede dar, y eso es lo que se está dando. Por eso muchas veces se confunde la gente cuando dice, pero ¿cómo es posible que tenemos un crecimiento económico? Dice, pero nosotros vemos dentro de la población que cada vez tenemos menos riqueza, pues no podemos ni siquiera subsistir. Tenemos dificultades hasta para alimentación, ¿verdad? Para tener a nuestros hijos en una escuela, de educación, bueno, no hay, salud. Igual, ¿cómo explicar este crecimiento si los hospitales no hay medicina, por ejemplo? Hay muchas personas desempleadas porque no tienen trabajo o están subempleadas. Sí. Estamos hablando del incremento mensual al combustible, por ejemplo. Correcto. Entonces, ¿cómo entender ese crecimiento si el Estado mismo tiene que estar incrementando impuestos, incrementando combustible, quitando de presupuestos de educación y salud, por ejemplo, para poder subsanar otras áreas? Sí, y es ahí donde vemos nosotros que sí, yo puedo tener crecimiento dentro de un país, porque en este caso Honduras está basado casi generalmente en los 3 sectores. Está basado en el sector de lo que es el financiero a nivel centroamericano. Honduras es de los que más se consolida. ¿Qué significa esto? Que el sector financiero es el que está tomando mayor riqueza, y tenemos el otro sector, que es el de las telecomunicaciones, y un tercer sector, que es el de la energético. Entonces, si recordamos, estos 3 sectores generalmente también están dentro de un mismo círculo de empresas. Generalmente son muy relacionados, íntimamente relacionados estos 3 sectores. Sí. O sea, que aunque tengamos un crecimiento que esté empujando dentro del país, todo este crecimiento se queda en un círculo muy cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Y muchos de estos sectores están exonerados de impuestos, lo que hablas. Porque el Estado necesita de impuestos para dedicarlos a educación y para dedicarlos a salud. Pero estos sectores que son los que están creciendo, son los que generalmente están exonerados de impuestos. Entonces, al final este crecimiento nos está dando de que retribuya en sí al país en generación. Aparte de eso, la parte de telecomunicaciones, como es altamente tecnológica, quien está de acuerdo con Oppenheimer, es los sectores, digamos, tecnológicos, donde se requiere menos mano de obra, como la nuestra, que no tiene mucha educación. Tenemos la parte de los energéticos, donde también es alto nivel de tecnología, donde se requiere menos mano de obra. Y de ahí tenemos el de la banca y finanzas, que es una mano de obra muy especializada. Entonces, donde vemos que estos 3 sectores son los que están empujando el crecimiento económico de un país, pero la mano de obra nuestra, o por la parte educativa, no se puede insertar, digamos, en este tipo de sectores. Porque estos cada vez van más cerrando y más cerrando por los niveles tecnológicos. Interesante. Entonces, hay que atender los otros sectores que sí son inclusivos en la mano de obra, de acuerdo a la educación que tenemos nosotros, que pesa entre un sexto a 7º grado, el promedio. Interesante cómo estas 3 áreas que usted menciona usan un grupo de proyectistas, que son jóvenes universitarios que se están proyectando, están viendo el futuro, y de ahí ellos están trabajando en cómo se va a poder desarrollar, por ejemplo, la banca en 10 años, telecomunicaciones en 15 años, el energético en 15 años, pero ni el Estado mismo tiene ese tipo de personas para poder proyectar sistemas de desarrollo que nos ayuden a podernos ver en 5 o 10 años nosotros. Correcto, es que si digamos en Honduras tuviéramos un sistema de planificación, pero bien elaborado. Por ejemplo, en 1994 nosotros tuvimos la crisis energética, recordemos, cuando Carlos Roberto Reina era presidente, que decía que habían vaciado la represa para crear una necesidad. Ahí es cuando salen las térmicas por primera vez. Sí, ahí salen. ¿Qué resulta? ¿Cómo es posible que desde 1994 no se ha podido hacer una planificación? Entonces es ilógico. Entonces, se ve que ciertos sectores son los que están desarmando lo que es la planificación, porque ellos son los que están haciendo esa inversión. Esto tiene una lógica, no es al azar que está sucediendo todo esto. Vemos telecomunicaciones, toquemos el otro tema. Exactamente después de doctor Carlos Roberto Reina entra el señor Carlos Flores, cuando en el momento de telecomunicaciones, cuando Honduras pudo haber tenido, recordemos, la telefonía celular, en ese momento comenzaba. ¿Y qué? Había una empresa aquí en Honduras que era la única que mantenía, pero trabajaba lo mínimo. Sí, ¿y qué es lo que hizo el gobierno? Le ofreció todo
todo el mercado de telefonía celular a una empresa, cuando yo más bien, que si hubiera sido parte gubernamental, hago las inversiones dentro del Estado para acaparar ese mercado que tenía cautivo en ese momento. Un Dutel en otro tipo de situación. Exactamente. La parte de energética, entonces, está relacionado con lo de las represas que hablé anteriormente. Entonces, ellos tecnológicamente no hicieron las inversiones. ¿Y ahora qué pasa? Queremos rescatar estas empresas a pura deuda, algo que es imposible también. Entonces, ¿qué? Y fue una desplanificación para mí bien consensuada con ciertos sectores para manejar dentro de 20, porque ellos sí, estos sectores económicos que dominan en Honduras, ellos sí se planifican en 20, 30, 40 años. Ellos sí están muy al tono. Exactamente. Entonces, en cambio, el gobierno, como le digo, cada vez pasan improvisando. Sí. Ministros que cada rato los quitan, ministros que no saben ni qué es lo que están haciendo en cada uno de las carteras ministeriales. Lamentable escuchar que para los empleados de Hondutel es muy improbable que no se les pague ni los derechos del 14º salario en diciembre, ni el salario mismo a los empleados de Hondutel. Y siempre generalmente que tomamos este tema, ¿verdad?, de lo que es la empresa, digamos, Nacional de Energía Eléctrica y lo que es de telecomunicaciones como Hondutel, es un caso bien interesante en Honduras. Porque ¿cómo es posible quebrar estas empresas que tenían un mercado cautivo? Sí. O sea que en economía jamás hubiera funcionado eso. Y un mercado en crecimiento, porque somos más hondureños cada día. Y teníamos la posibilidad no solo del mercado nacional en la parte energética, sino que teníamos el mercado centroamericano en aquel entonces, porque Honduras reunía las mejores condiciones de todos los países de Centroamérica, por ejemplo, para haber explotado lo que era la generación de energía hídrica. Y recordemos que cuando se crea la represa Francisco Morazán era para vender, digamos, energía para toda Centroamérica. Toda Centroamérica. Y ahora en lo que hemos quedado realmente, que no podemos ni abastecer. Otra parte de qué sucede, ahora compramos la energía más cara de toda Centroamérica, generalmente entre la primera y segunda energía más cara, y una micro, pequeña y mediana empresa no puede sostenerse en el tiempo con esos incrementos generalmente de un 15 a un 20% cada 8 o 9 meses. Es difícil, ¿no? Entonces, las empresas grandes sí están creciendo, las empresas micro, pequeña y mediana no están creciendo por eso. Y se da ese nivel alto de mortalidad. Algunos señalan de que son hasta 100 empresas por día que están creciendo. Acerca del dato que dabas, según algunas estadísticas, bueno, ahora hablan de menos, ¿verdad? Pero se hablaba de que eran 1000 pobres al día que producían actualmente estos últimos gobiernos. Exactamente. El hecho mismo que muchas microempresas están cerrando cada día. Sí, porque es bastante difícil cuando nosotros tenemos que dentro de mi proceso de producción tengo dos principales costos. Por ejemplo, uno de ellos es la parte de energía y el otro es la mano de obra, y esto no los puedo sostener en el largo plazo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque me va creciendo demasiado, el de energía, ¿verdad? El de mano de obra, entonces no lo puedo trasladar yo a una mejoría para la familia, sino que lo tengo que sostener y congelarlo durante 4, 5, 6, 7 años. ¿Qué tanto daño está haciendo a este tipo de empresas que usted está mencionando, pequeñas, las extorsiones, la inseguridad? ¿Qué tipo de daño? O sea, también está... Sí, porque cuando tenemos una micro, pequeña y mediana empresa, en primer lugar, la gran mortalidad de ellas se da durante el primer año. Es increíble la mortalidad. A veces se habla de un 80% de mortalidad de estas empresas. Cuando usted emprende el primer año, ha fallecido por lo menos un 80%. De las 20 que logran sobrevivir y se insertan en el segundo o tercer año, viene también lo que es la parte fiscal, gubernamental, que es otra asfixia que tienen ellos. El bebé está medio naciendo, pues, y comenzamos otra vez a asfixiarlo. Y de ahí tenemos aunado a ellos que se enfrentan a un mercado que no es fácil estar compitiendo en el mercado para una micro, pequeña y mediana empresa, y le aunamos nosotros a esto lo que es la extorsión, el crimen. Eso es muy difícil. Por eso es que uno ve muchas veces que es más fácil a veces dedicarse a otras actividades y no a la parte empresarial. En Honduras, aquellas personas que dedican al sector empresarial, hay que rendirle los honores realmente. Son gente muy valiente que pone en juego lo que es el futuro de sus familias para disponerlo de una mejor Honduras, y sin embargo no se les presta el apoyo que realmente sí se necesita. Y algunos que han querido ser valientes y darle para adelante, pues lastimosamente han sido asesinados por crimen organizado. Son situaciones que se están presentando en el país y es lo que estamos tratando de poder ver y entender sobre este crecimiento económico que menciona el Fondo Monetario Internacional, y por qué no se traduce entonces también hacia abajo a la población en general. Vamos a la segunda pausa de nuestro programa. Estamos con el economista José Melchor Rodríguez con nosotros a través de Suyapa FM Estéreo y Suyapa TV. La pausa, ya volvemos.
Gracias, son muy amables por dejarnos y permitir que sigamos ahí en el interior de su hogar. A través de Suyapa Medios transmitimos para ustedes. Envíenos ahí a las redes sociales cuál es la temática que ustedes consideran importante también poder tratar aquí en Pulso de la Nación. Su Santidad el Papa Francisco sostuvo una importante reunión con la Coalición para el Capitalismo Inclusivo. Antes de ver esta información, licenciado, ¿qué debemos entender por capitalismo? Bueno, dentro del capitalismo hay varias acepciones y depende de la corriente que uno de pensamiento tenga en la parte económica. Digamos, dentro de la misma corriente que son economías capitalistas, hay diferentes formas de definirlo. Dentro del socialismo y comunismo hay otras diferentes formas, pero digamos, en términos más prácticos, para lo que es el caso de Honduras, podríamos definir que el capitalismo es un sistema económico a través del cual se tiene que dejar la libre oferta y la libre demanda. Lo que hablamos nosotros, que hay una mano invisible, es lo que se habla del capitalismo, ¿verdad? Que es la que va a regular estas relaciones entre oferta y demanda. En cambio, bajo otros sistemas, esto siempre se dice que debe haber una intervención, aunque sea media esporádica, del Estado. Cuando vemos que hay cierto capitalismo, recordemos que Juan Pablo II hablaba del capitalismo salvaje, que es cuando estos medios de producción, ¿verdad? Son demasiado extractivos, digamos, tanto en lo que es la mano de obra, o sea, que no perdonan ni hacen uso eficiente de la mano de obra y son algo explotadores, son muy explotadores y casi esclavistas, tanto de la mano de obra así como de los recursos naturales. Entonces, por eso hay que tener unas consideraciones acerca de lo que llamamos capitalismo, que es, en términos generales, es dejar libre oferta y libre demanda que se pongan de acuerdo con el precio de mercado. Muy bien. Y las cantidades a producir. Ajá. El Papa Francisco tuvo una reunión con la Coalición para un Capitalismo Inclusivo. Vamos a compartir con ustedes esta información que comparte con nosotros Rom Report. El Papa se ha reunido con la Coalición para el Capitalismo Inclusivo. Es un organismo que reúne a empresarios y líderes políticos que promueven una idea de la economía al servicio de las personas. Le ha explicado la iniciativa Lady Lynn Forrester de Rothschild, que preside la organización. Buscan modos para que el sistema capitalista no genere beneficios solo para unos pocos. Por eso el Papa les ha alertado de la situación de los pobres. Dice el Papa Francisco que el aumento de los niveles de pobreza a escala global prueba hoy la desigualdad que prevalece sobre la integración armoniosa de personas y de naciones. Es necesario y urgente un sistema económico justo, de confianza y capaz de responder a los desafíos más radicales que la humanidad y el planeta deben afrontar. Según Francisco, un sistema económico sano no se basa en beneficios a corto plazo, como ocurre con la especulación financiera, sino en inversiones productivas, sostenibles y socialmente responsables a largo plazo. Dice el Papa Francisco que el auténtico desarrollo no puede limitarse al crecimiento económico, sino que debe favorecer la promoción de cada persona y de toda persona. Un sistema económico sin precauciones éticas no conduce a un orden social más justo, sino a una cultura de usar y tirar, del consumo y del desperdicio. Antes de despedirse, el Papa les ha dado las gracias por su trabajo a favor de una economía más humana y más justa que no deje a nadie abandonado. Eso es lo que menciona el Papa Francisco con esta coalición de un capitalismo inclusivo. Interesante cómo el Papa introduce para el caso la integración armoniosa de personas y naciones. Siempre en este ámbito de un capitalismo que sea inclusivo. Al Papa le preocupa mucho el tema del descarte. Sí, bastante. Y algo bien interesante que si lo vemos ahí, él hace la diferencia también. Este desarrollo que no necesariamente es crecimiento, dice. Y hay que tener mucho cuidado, dice, en el uso, dice, cómo estamos tratando en este momento a la humanidad. Dice, no tenemos ética en la parte de capitalismo, solo estamos explotando y hace la separación bien de los dos, tanto del ser humano como del planeta, o sea, los recursos naturales que tenemos, porque estamos siendo bastante aborazados en ese sentido, donde no estamos teniendo esa ética del desarrollo, podríamos llamarle, ¿verdad? Donde utilicemos eficientemente lo que son los conocimientos o la mano de obra, así como los recursos disponibles para generar riqueza. Y donde él habla también, no generar riqueza o crecimiento para grupos
muy pequeños, dice. Estos deberían estar más disponibles para todo el resto de la humanidad. Y eso es lo que se está dando a nivel mundial, una concentración cada vez mayor de la riqueza. Dice el Papa Francisco que el auténtico desarrollo no puede limitarse al crecimiento económico, sino que debe favorecer la promoción de cada persona y de todas las personas. Eso que hablamos, digamos, preguntabas, ¿por qué hay crecimiento económico en Honduras, pero tenemos más pobreza? La pobreza está más relacionada también a desarrollo. Entonces, es la diferencia que se está dando, donde tenemos hospitales sin medicina, donde tenemos un nivel educativo muy bajo, donde tenemos nivel de deserciones alarmante, donde tenemos jóvenes nosotros que a los 15, 14 años ya están preñadas, ya están pariendo. Entonces, todo eso tiene que ver en cuando nosotros no nos están llevando a unas condiciones de desarrollo, sino que estamos más preocupados, como él dijo, sin ética, de una acumulación. No importa que los indígenas allá se estén muriendo porque ya no tienen agua. No importa que allá le meta fuego en las Amazonas porque tenemos que extender más el área para cultivo de ganadería. Entonces, esas son las cosas que está diciendo, hagamos el llamado que debe estar a beneficio de toda una sociedad y no de pequeños grupos, dice él, haciendo uso eficiente de todos los recursos. Él acepta de que sí, debe haber un crecimiento, debe haber capitalismo, debe haber generación de riqueza, pero bajo ciertos parámetros. No debe ser aquello tan excluyente y por eso le llama inclusivo, ¿verdad? Que hay que ser más incluyente realmente de aquellos sectores en los cuales de la población cada vez los estamos relegando nosotros de la parte económica y sobre todo de la parte de desarrollo. Porque hay países que no necesariamente son los más con mayor crecimiento económico y eso les pongo de ejemplo los nórdicos. No es que tienen los mayores crecimientos económicos del mundo, pero tienen los mayores crecimientos de desarrollo. Eso sí lo tienen ellos, porque ellos han comprendido bien de que una cosa es un crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Y ellos se fijan más, no tanto en lo que es la explotación o la acumulación de capital, sino la redistribución dentro de sus sociedades, de que eso sea lo más justo posible. Él llama a la justicia. Esto tiene que ser un sistema más justo, dice. Entonces, él llama que tiene que ser más justo. Eso sucede generalmente en los países nórdicos, donde hablamos de un desarrollo, aunque no son los países con mejor crecimiento, pero sí son los países con mayor desarrollo. Un sistema económico sin preocupaciones éticas, dice, no responde a un orden social más justo. Correcto. Porque cuando yo no tengo esa ética, por ejemplo, me estoy apropiando de recurso agua en Honduras, recordemos dónde tenemos los ríos, y me estoy apropiando de ese recurso para generar energía y cobrarle al Estado esa venta de energía y le estoy quitando todo ese recurso a la población de aquí y hacia arriba, donde yo tengo mi represa, eso no es tener ética. Donde hay personas que han sido asesinadas por defender estos bienes y hasta el día de hoy no tenemos a los verdaderos culpables, tenemos a los materiales, intelectuales no. Entonces, ese tipo de cosas donde solo queremos acumular pero no tenemos ética y es posible acumular riqueza sin faltar a la ética, porque eso lo han demostrado muchos multimillonarios que han sido posible hacer negocios sin necesidad de faltar a la ética. Muy bien, producción me indica también las informaciones que se han generado a nivel de Suyapa Medios sobre estas visitas del Fondo Monetario Internacional, porque es importante poder considerar lo que está pasando, qué es lo que nosotros, el papel que nosotros debemos jugar en este crecimiento económico. Licenciado Rodríguez, porque hace algunos días un diputado mencionó esto en el Congreso Nacional, que era necesario que en Honduras se hiciera más rico a los ricos para que hubieran menos pobres, ¿verdad? Que podamos comentar también este detalle para así poder entender un poco estos términos de los crecimientos económicos en nuestro país. Tenemos un informe para ustedes, también realizado por nuestros compañeros periodistas de Notifide. Veamos. Misión técnica del Fondo Monetario Internacional encabezada por Esteban Vesperoni culmina su visita tras 2 semanas de reuniones en el país. Las autoridades están logrando avances en su ambicioso programa de reformas, cuyo objetivo es elevar el crecimiento potencial de la economía. Ha habido avances importantes en la fase inicial de las reformas del sector eléctrico. El jefe de la misión también reconoció que el gobierno busca fomentar un crecimiento inclusivo. Sin embargo, hay multifactores por los que el crecimiento ha sido moderado. Continúan aplicando políticas macroeconómicas prudentes bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Están convencidas de que estas políticas constituyen la respuesta adecuada para promover el crecimiento económico y el bienestar de todos los hondureños con miras a reducir la pobreza y la desigualdad. Por
Por su parte, el coordinador del Gabinete Económico reconoció que los conflictos sociopolíticos tienen un impacto negativo en el crecimiento económico del país. Y creo que es importante entender que este tipo de situaciones, tanto a nivel político como a nivel social, sí tienen una repercusión. Nuestra labor es tratar de monitorearlas para ver cómo ajustamos las políticas económicas. La implementación de las políticas del programa sentará las bases para fortalecer el desempeño macroeconómico en el mediano plazo, concluyó el jefe de la misión, Esteban Vesperoni. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Delerita. Bien, pues hay avances en este crecimiento potencial que se menciona para nuestro país. Se reconoce el tema de lo eléctrico, ¿verdad? Que se están haciendo ajustes interesantes. E igual de la aplicación de la ley macrofiscal, ¿verdad? Que eso está ayudando al crecimiento económico y que pueden repercutir entonces en la reducción de la pobreza en nuestro país. Vamos por buen camino entonces para que en Honduras seamos menos pobres, licenciado. Considero que ellos sí son, y no lo puedo obviar, ¿verdad?, han sido un poco más ordenados en el manejo de las finanzas públicas, eso sí, han seguido muy bien al pie de la letra mayoría de las indicaciones que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, han logrado una cierta estabilidad, porque si no, no tuviéramos el crecimiento del 3.3 a 2.8, ¿verdad? Entonces, eso indica que ciertos parámetros ellos los han manejado bien, los que están a cargo de las finanzas del gobierno. Pero hay algo también que no se toma, digamos, no se toca, que es relacionado con la pobreza. Recordemos que en la presentación anterior dice, hay orígenes también, alguna secuencia de la parte política, dijo que ha dado inestabilidad en la economía y tal vez no crecemos lo suficiente. Es cierto, tiene su efecto, pero hay algo que se les olvida mencionar siempre, y los economistas por lo general también no nos gusta tocar este tema, es la corrupción. Eso es lo que más genera también muchos niveles de pobreza. Porque puede ser que yo tenga unas dificultades macroeconómicas, pero si yo no tengo tantos niveles de corrupción como actualmente está sucediendo, entonces eso me ayuda a estabilizar mi economía. Y no es un tema que se trate como el Fondo Monetario Internacional. Eso no lo van a tratar. El tema de corrupción. Sí, el gobierno en sí no lo está tratando como tal. Y solo para ponerle un ejemplo. Voy a al último corte. Volvemos con este ejemplo. Interesante poder ver este tema también que no se toca con el Fondo Monetario Internacional. Los miles y millones de lempiras anuales, ¿verdad?, que se van de las arcas de los hondureños en corrupción. La pausa, ya volvemos. Ya estamos en la parte final de nuestro programa. El tema que dejamos pendiente, este ejemplo que no se toca con el Fondo Monetario Internacional, las grandes cantidades de recursos financieros del Arca Nacional que se van en corrupción. Sí, porque por ejemplo, hablamos del crecimiento económico del 3.3 que se pueda mantener, hablemos de un 3 que logremos. Estamos hablando de que manejamos unos entre 500 a 600 mil millones de crecimiento del Producto Interno Bruto. Si fuera de 600 mil millones y un 3% equivalente al Producto Interno Bruto que vamos a crecer, estaríamos hablando de unos 18 mil millones. Y en temas de corrupción hablamos a veces de 25 mil hasta 30 mil millones de corrupción al año. Al año. O sea que la corrupción es casi el doble del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, esos son los parámetros que nosotros debemos utilizar realmente, que si nosotros tuviéramos ese crecimiento de ese punto 3, pongamos el ejemplo, más que disminuyéramos la corrupción en ese momento, entonces sí hablaríamos de que tenemos un país, podríamos decir, a las puertas de un crecimiento, pero mientras sigamos manejando nosotros, en el 2016 manejamos alrededor que era entre 18 mil a 20 mil millones solo en corrupción. Entonces, es lo que impacta realmente en una economía, cuando sustraemos toda esa cantidad de ingresos de unas arcas del Estado y se va diluido en corrupción. Entonces, por lo tanto, es que ahí viene la lógica. ¿Cómo tenemos crecimiento y tenemos más pobres? Por la corrupción. Tenemos crecimiento por unas empresas que están acumulando, pero la riqueza que debería estar distribuida en programas de bienestar social para la comunidad no están para la población. Por eso tenemos hospitales donde las bombas para las personas que van a practicar la quimioterapia no están funcionando. Y dicen, no, es que nos va a costar 400 millones, 500 millones, que eso es muy caro, pero son 10 mil millones, 20 mil millones que se están robando en un año. Entonces, es ahí donde la ciudadanía debe intervenir. No es posible que sigamos nosotros manejando una economía diciendo que estamos creciendo, pero por otro lado estamos ocultando lo que realmente es lo que nos está haciendo mayores niveles de pobreza. Y en este sentido es la corrupción. Está en grave crisis la población de diabetes en nuestro país, que tienen insuficiencia renal.
porque a la empresa que da la diálisis hace algunos 15, 20 días se le debían 200 millones de lempiras. Sí, y es algo contrario porque también otra información que leí, están hablando que la Secretaría de Salud iba a volver a derrotar 300 millones del presupuesto. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Cuando hay tantas necesidades, pero tenemos que devolver. ¿De qué estamos hablando cuando a las Fuerzas Armadas le estamos dando 4.000 millones de lempiras para la reactivación productiva, agrícola, supuestamente? Entonces, ¿qué estamos sucediendo en Honduras? Donde estamos personas que no tenemos el conocimiento en ciertos puestos y organizaciones o instituciones están haciendo funciones que tampoco les corresponde. Esto es un desastre. ¿A qué debemos de prepararnos como ciudadanía? Porque si hay un crecimiento económico que menciona el Fondo Monetario Internacional, pero que en la realidad no se ve, ¿verdad? Hay una ley de erradicación de deuda también que muchos ciudadanos están ilusionados con este asunto, pero habrá que tener mucho cuidado con ese tema. Ya lo vamos a tratar también en Pulso de la Nación. Se menciona, según el FOS, de que son 55 millones de lempiras anuales que se van en corrupción. No, 55 no. Tal vez eran 55.000. No 55 millones. O diarios es que está dando el dato. Anual. No, hablamos de 1.000 millones. Millones, son de miles de millones que hablamos 55.000 millones de lempiras. Sí, porque nosotros hace años manejamos 20, 30 mil millones. Ajá. Entonces imagino que ellos ahorita, como la Comisión Anticorrupción, tienen más datos exactos que nosotros, por eso es que hacen ellos, digamos, cuánto podría estar. Que me parece que es alarmante la cifra también, de la parte económica para mí, que me esté diciendo, esa cantidad es alarmante, ¿no? Cada año. Porque con el FODE se manejaban datos alrededor de 20.000 a 30.000 millones, pero ya con el CNA que nos dé este dato es muy alarmante todavía. Y el Foro Social de la Deuda Externa. ¿A qué debemos de prepararnos como ciudadanos, como hondureños? Bueno, esto también nos debe ir llamando... Porque el salario no está ajustando. O sea, hay incremento al combustible cada semana, sube la canasta básica. ¿Cómo enfrentar eso como ciudadano? Veámoslo. Bueno, en primer lugar, recordemos que en el momento en el cual estamos es porque nosotros lo hemos permitido. Somos muy permisibles como ciudadanía, donde vemos personas que están actualmente, ¿verdad?, en ciertas posiciones que han sido seriamente cuestionadas en el manejo de fondos. Y nosotros seguimos todavía como que la cosa está bien, ¿verdad?, porque clasificamos para una ronda con un partido de fútbol para la selección nacional y se nos olvida, parece lo que es Honduras, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Los hondureños, la mayoría, estamos como viviendo, como hablamos, en un país de maravillas. La situación cada vez va más grave. Y a mí sí me preocupa muchísimo realmente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual vamos a pasar de un momento de ilusión a desilusión total y eso nos lleva a una desesperanza. Había un político que decía que había que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Por qué? Dice... Y él ponía en aquel entonces, recordemos que las principales ciudades antes en Tegucigalpa estaban, digamos, concentradas en la parte de la planicie de Tegucigalpa y todos los cerros alrededor estaba la gente más pobre. Entonces hay que tener cuidado, dice, porque aquel rico que está ahí abajo no va a poder dormir pronto creyendo de que el pobre que está allá arriba en los arrabales va a venir a quitarle lo que él tiene. Entonces tampoco el rico va a tener su tranquilidad en este país. Eso estamos a las puertas. Esos próximos años una convulsión social es muy segura aquí en Honduras si el rumbo no se cambia. Es que todo apunta, la convulsión social cada vez se va agudizando y se va agudizando. Donde antes hablamos de una crisis política, ahora ya no es una crisis política nada más, es una crisis social. Una aparente calma, dijo en su momento la Conferencia Episcopal de Honduras, que habría que tenerle mucho cuidado. Mucho cuidado, correcto. Mucho cuidado, se nos confirma que sí, por nuestros amigos periodistas de Suyapa Medios que cubren la fuente económica, que son 55.000 millones en corrupción que se van al año en Honduras. Sí, entonces, ¿qué hablamos de 55.000 millones? Estaríamos hablando casi de un 7 a 8% fácilmente del Producto Interno Bruto. Entonces, fuéramos una economía que estuviera creciendo entre el 8 al 10%. En caso que no hubiese esa esos niveles de corrupción. Exactamente. Que no se le dicen al Fondo Monetario Internacional. Sí, y es que el Fondo Monetario en cierta forma no es un auditor de los fondos si los usamos bien o los usamos mal, no. Él al final lo que viene es, me tenés que pagar. Y si vos tenés estos recursos, sacar recursos de esto y me tenés que pagar. Lo que hagas vos es cosa interna. Si tenés altos niveles de corrupción, es tu país el que tiene eso. Entonces, ellos no tienen esa potestad de venirse a meter en eso. Pero no les interesan los niveles de pobreza que siguen creciendo. Claro que sí, en ese sentido. Pero ellos no pueden ser, ellos son respetuosos en ese sentido. La soberanía. Recordemos que ellos hacen recomendaciones, pero queda de cada país que las va a asumir o no. Y otro ejemplo que tenemos nosotros para la evaluación de cómo estamos en Honduras, recordemos la cuenta del milenio.
no hemos tenido acceso a la cuenta del milenio durante muchísimos años. Entonces, ese es otro parámetro que ahí sí nos miden los niveles de corrupción, los niveles de transparencia. 10 años han pasado, me dicen que sin tener acceso a las cuentas. Los niveles de lo que es participación ciudadana, todo eso nos van midiendo a nosotros. Entonces, la cuenta del milenio también tiene un sistema de medición muy interesante, a la cual no le prestamos la atención nosotros. Y ellos sí limitan recursos porque saben que no están llegando ahí. Y él está diciendo, y es que Donald Trump en ese sentido sí tenía razón. Cuando dice en cierta forma, ¿cómo va a ser? Que yo voy a quitar recursos que los puedo destinar a otros países o a mi propio país y dárselo a estos gobernantes de Triángulo Norte cuando son unos corruptos. Exactamente. Entonces, como que le dé plata a mi de que quite plata de mi gente y se le dé unos ladrones. Entonces, no, el hombre paramos las cosas, ¿no? ¿Qué hacer entonces? ¿A qué debemos prepararnos como hondureños? Es quitarnos esa apatía nosotros como ciudadanos, que nosotros generalmente no nos gusta participar en las críticas, no nos gusta hacer los análisis y dejamos como que todo pase de lado, porque eso no nos interesa. Pero sí, cada decisión que se toma en el actual gobierno y los anteriores gobiernos, eso nos ha venido a afectar a nosotros enormemente. Creo también importante no dejarnos llevar por la cultura del consumo, el consumismo. Pero eso es más difícil de controlar. Eso es más difícil porque eso viene dentro de parte de un proceso educativo. En cambio, el tomar conciencia, eso viene más inmediato, porque las necesidades que estamos viendo nosotros, por un ejemplo claro, la capital, cuando habíamos tenido las grandes crisis de abastecimiento de agua. Pero eso nosotros lo veíamos hace más de 10 años, hace más de 15 años, que veníamos hacia una crisis, pero aquí preferimos en ese momento construir lo que era de cemento, un montón de puentes de desnivel, que pensar en una represa. Últimamente sí lo están haciendo entre la planificación, pero es algo que cuando tuviéramos a todas esas personas que están administrando la cosa pública, si van a administrar y si conocen lo que van a hacer, es que deberían entender ya qué es lo que van a hacer dentro de 10, 15 y 20 años. Y eso es lo que pasa, seguimos improvisando y la ciudadanía se está acostumbrando a esa improvisación. Sí. Y lo que va a querer es, no, este está 4 años, quitémoslo y pongamos este otro, ¿verdad? Y quitemos este a ver, y ponemos a ver si funciona o no funciona. Es a tanto nivel de desesperanza que hemos llegado nosotros que al final decimos, del menos malo, pues hay que escoger algo. No es que entre los mejores tenemos la oportunidad. Entonces, ese cambio de actitud que debemos de hacer nosotros como hondureños, considero que ya es tiempo. Y a muchos nos va a llegar ese cambio de actitud a la fuerza. No es consciente, sino que va a ser a la fuerza. Y yo lo he visto. Personas que antes defendían cosas indefendibles, hoy los he visto en las calles protestando, hoy los he visto llevando la bandera de Honduras, porque se están dando cuenta de que a ellos, a nosotros ya nos robaron el futuro, pues nosotros ya no tenemos futuro, esa es la verdad, pero nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, si nosotros no actuamos en este momento, ellos mucho menos. Sí, muy bien. Y debemos tener cuidado que esta juventud también no se nos vaya a desviar en otra cosa y crear un caos mayor del que ya tenemos. Entonces, está bien las protestas que se deben hacer porque consideramos que en este momento, contrario a lo que ha sido en otros lugares, que generalmente esa clase media pensante es la que ha hecho los cambios. Y en este caso la juventud, hay que tener cuidado. Ellos vienen empujando y van a querer cambios aquí en Honduras radicales que muchas veces no van a ser de todo pacífico. Correcto. Y van a decir, ya estamos hartos de que nos roben nuestro futuro. Melchor, gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Bendiciones a usted, toda su familia. Ojalá que pronto podamos también tratar el tema de las micro, pequeñas, ¿verdad? Y medianas empresas en Honduras, su futuro sobre todo. Me despido con lo que dice el Papa Francisco: el auténtico desarrollo no puede limitarse al crecimiento económico, sino que debe favorecer la promoción de cada persona y de toda la persona. Un sistema económico sin precauciones éticas no conduce a un orden social más justo, sino a una cultura de usar y tirar, del consumo y del desperdicio. Gracias a ustedes, muy amable por haber estado con nosotros a través de Suyapa TV, a través de las redes sociales de Suyapa Medios y Suyapa FM Estéreo. Bendiciones y hasta pronto.